Cantábamos glorioso el día del gran Rey, que muy pronto vendrá. ¿Cuándo vendrá? Bueno, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos muestra, nos da señales, nos enseña a discernir los tiempos, a mirar qué es lo que va pasando en la historia y últimamente nos da aquellas señales visibles, evidentes, inminentes del glorioso regreso de nuestro Señor. Pero el cuándo vendrá Cristo, dice las Sagradas Escrituras, que solo el Padre lo conoce. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Cuándo vendrá? De nuevo, hermanos, no podemos dejarnos entretener, no podemos dejarnos distraer por discursos sensacionalistas. No podemos quitar los ojos de la fe de Cristo por estar haciendo cálculos escatológicos vanos, antibíblicos, anticristianos. Cosas que encantan y hechizan a muchos cristianos. Es que, hermanos, como lo hemos dicho en ocasiones, venimos de un contexto mundano donde le encantan a las personas la brujería y que le lean el tabaco y que le lean el tinto y que le lean la mano y una cosa en la otra, y venimos a una iglesia cristiana a que hagan lo mismo disfrazado de piedad. No, hermanos, nadie sabe el día y la hora. Y nosotros, escuchen esto, tenemos que tener contentamiento con eso. El ser humano es curioso por naturaleza. Quiere saber todo, quiere saber la razón de todo, quiere conocerlo todo. Y ahí es cuando muy a menudo se desvía en grandes herejías. Que eso no suceda con ninguno de nosotros, mis amados. Para nosotros la palabra de Dios es suficiente. Y si el Señor Jesucristo dijo que nadie sabía, es porque nadie sabe. Hermano, ¿para qué se congrega usted? Ya hoy terminamos. Hoy terminamos la serie de 17 sermones. Bueno, 16 para ser más precisos. ¿Por qué viene usted a congregarse con la iglesia? Hemos visto las 9 razones para convivir con la familia de Dios, para ser columnas y baluartes de la verdad, para sujetarnos al señorío de Cristo, para proclamar el evangelio de Cristo, para discipular a los discípulos de Cristo, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para celebrar las ordenanzas del nuevo pacto, para sujetarnos y ejercer la disciplina del reino, para participar activamente en las reuniones de oración congregacional. Y hoy terminamos con esto. El verdadero creyente se congrega para esperar el regreso triunfante de Cristo. Nosotros el regreso triunfante de Cristo no lo esperamos en la casa, lo esperamos congregados. Esto no quiere decir, mis amados hermanos, que el Señor va a regresar cuando estemos congregados. Hay muchos hermanos que dicen que el Señor va a regresar un día del Señor. Bueno, tampoco lo sabemos, no podemos especular. El punto, mis amados hermanos, es que nos congregamos para mirar con los ojos de la fe la promesa de Cristo de que Él iba a regresar. No por Abelardo, no por Anastasio, no por Ananías, sino por su iglesia, por su pueblo, por el conjunto de los santos congregados. Dios no viene por individuos, espero que ustedes me comprendan. Dios viene por su esposa, que es la iglesia, mis amados hermanos. Después de todas estas razones llegamos al fin, hermanos. Ha sido, en mi opinión, un viaje
placentero espiritualmente, en el que hemos sido recordados por las mismas escrituras qué es congregarnos, cómo debemos congregarnos, cada cuánto debemos congregarnos y por qué razón nos debemos congregar. Hemos argumentado que como creyentes bíblicos entendemos, mis amados, que el congregarnos, o sea, la acción y el efecto de reunirnos en una parte e invocar el nombre del Señor, es el acto más básico de todos los que tenemos o podemos ejecutar como creyentes. Y no sé hace cuánto tiempo comenzamos la serie, pero cuando comenzamos la serie dijimos, y si no nos congregamos, salvo por cuestiones, hermanos, en las que físicamente no podemos, pero si no nos congregamos, hermanos, ¿qué vamos a saber nosotros para qué se congregan los creyentes? O sea, si no podemos, hermanos, comprender que el congregarnos es el acto más básico, es el acto de obediencia, y no solo de obediencia, mis amados, piense, es el acto de necesidad. Aquí hay algo importante. Congregarnos es un acto necesario para nosotros. ¿Saben qué les quiero decir, mis amados? Que el pueblo de Dios no se congrega estrictamente porque tiene, sino también porque necesita congregarse. Un hijo de Dios que no haya un pueblo afín en el que se congregue es un hijo de Dios incompleto, es un hijo de Dios miserable en cierta manera. Es el acto de obediencia sobre el que todas las demás cosas que hacemos como iglesia se cimientan. Es decir, piense, nosotros armamos una estructura con estas fichitas y colocamos la base. Bueno, piense en esa base como el deber y la necesidad que tenemos de congregarnos. Y luego sobre esa base colocamos la convivencia, la disciplina, el evangelismo, todas las demás razones que hemos visto, la cena del Señor y todo lo demás, y todo parece que está muy bien. Luego, si usted no se congrega, es como si usted le estuviera quitando la base a esa casita que hemos armado. Quítele la base y lo demás no tiene razón de ser. Lo demás no importa. Usted no puede pertenecer a una iglesia si no se congrega. Usted no puede participar de las ordenanzas si no se congrega como integrante de esa iglesia. Usted no está sujeto a la disciplina de la iglesia si no se congrega en y con la iglesia. Entonces, hermanos queridos, partamos, recordamos, aunque sea eso, el congregarnos es el acto de obediencia más básico, pero es necesario para nuestras almas. Hermano, si usted no se congrega, yo quiero que piense en esto, seamos honestos, el que usted no se congrega no me afecta a mí para nada, en lo absoluto. ¿Me preocupo? Sí, lo reconozco. Como pastor me entristezco, sí, lo reconozco, pero espiritualmente a mí no me afecta. Yo no soy el que me privo del trato, de las bendiciones, de la corrección, de la instrucción que Dios trae a su pueblo de manera particular cuando su pueblo se congrega. Por favor, querido hermano, no se engañe pensando que si no se congrega es lo mismo que si usted se queda en casa. Que Dios lo bendice a usted de igual manera, tanto como si usted se queda en casa, como si usted se congrega. ¡Mentira! Pastor, ¿y por qué no? Porque el congregarse, ya lo dijimos, es el acto más básico de obediencia. Luego, cuando usted desobedece, no espere ninguna bendición, hermano. Espere las bendiciones sobre la obediencia. Entonces, por favor, no se engañe a sí mismo pensando en que si no viene, pues no importa, Dios lo bendice de igual manera. No, mis amados hermanos. La bendición viene sobre la obediencia. Sí es por gracia, pero es sobre la obediencia, no sobre la pereza y la desobediencia. Quiera el Señor bendecir todo lo que hemos hablado en esta serie, pero también, hermanos, lo que hablaremos en esta mañana. Partiendo de la base entonces de que Cristo, como Señor de la iglesia, le prometió a su amada iglesia que regresaría por ello, entonces nosotros, como su amada iglesia,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar listos para cuando el Señor regrese. Yo no sé cuántos años de creyente lleva usted, estimado hermano y querida hermana. Yo apenas llevo 23 años. Y desde el momento que el Señor me trajo a sus pies, yo he escuchado hablar de la venida de Cristo. Y 23 años más tarde, Cristo no ha venido. ¿Cómo tomo yo eso? No lo tome como que Cristo ha incumplido su promesa, hermanos. Está escrito y quedó escrito bien. Nadie sabe el día ni la hora. De hecho, el Señor es muy amable, bello y benévolo con nosotros y nos dice: cuando nadie lo espere, ahí vendré. Cuando estén entretenidos, ahí vendré. Bueno, son deducciones que podemos tomar de estos textos. Cuando estén como en los tiempos de Noé, de lo cual vamos a hablar ahora, ahí vendré. Así que es deber de nosotros pedirle al Señor que aumente más nuestra fe y no perder de vista que nos congregamos porque estamos esperando a Cristo como su novia, como su cuerpo, como su iglesia amada. El sermón del día de hoy, mis amados hermanos, es la 10ª razón, ya la vimos. Nos congregamos para esperar el regreso de Cristo. Y el bosquejo que vamos a seguir en esta mañana es muy sencillo. Vamos a hacer un contraste en este sermón, Dios mediante, entre lo que la gente del mundo hace frente al regreso del Señor o frente a la promesa de Cristo de que iba a regresar o va a regresar, y lo que nosotros o lo que el pueblo de Dios hace. Así que sin más preámbulos, hermanos, adentrémonos en el primer subencabezado. ¿Qué es lo que hace la gente del mundo frente al regreso del Señor? ¿Qué es lo que hacen? Ojo con esto, lo podemos decir así, claro, guardando las debidas proporciones. ¿Qué es lo que hace todo aquel que no se congrega con la iglesia? Es decir, ¿qué es lo que hace el mundo? Hermanos, las Sagradas Escrituras nos enseñan la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable y por ende no hay cambios ni en Él ni en su decreto. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, nosotros pensamos en el hecho de que toda promesa que Él hizo se cumple, pero también se cumple toda amenaza. Todos sabemos, hermanos, lo que dice Números capítulo 23, versículo 19. Este versículo nos muestra la inmutabilidad de Dios. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, como nosotros, para que se arrepienta. Él dijo, abro paréntesis, Él dijo que iba a venir, cierro paréntesis, y no hará. Hermanos, el Cristo que prometió que vendría es el Cristo que vendrá tal y como Él mismo nos lo describe en Mateo 24 en adelante. Ese Cristo regresará. Luego, mis amados hermanos, si Cristo dijo que regresará, es porque debemos tomar su palabra como ciertísima. Él regresará. Eso lo han sabido los creyentes desde el comienzo. Pero como aún Cristo no ha regresado, el mundo, siempre queriéndose burlarse de la iglesia, un mundo sin fe, un mundo que dice que es cristiano, pero un mundo que no ha abrazado a Cristo como su Señor y Salvador, siempre se está mofando de la fe de los verdaderos creyentes. Y como pasan los años y los años y los años, y el pueblo del Señor está obligado a congregarse para esperar a Cristo y a proclamar la venida de Cristo, Maranata, entonces el mundo dice: ¿cuándo es que su Cristo viene? ¿Cuándo es que regresa por ustedes? Hermanos, que no nos perturben las palabras del necio. Si Cristo dijo que regresará, Él regresará. No le podemos asegurar al mundo cuándo va a regresar. Sí le podemos asegurar al mundo que Él regresará. Así que, hermanos, en el contexto del discurso de nuestro buen y gran Señor sobre el día de su parusía, parusía es el día glorioso en el que Cristo regresará.
Cuando usted escuche la palabra parusía, simplemente está haciendo referencia al regreso glorioso de Cristo. En este contexto, hermano, el Señor nos advierte varias veces, al menos 3 veces, si usted examina bien el contexto, que Cristo vendrá cuando pocos lo estén esperando. Que Cristo vendrá cuando los muchos se estén revolcando en el pecado, cuando las iglesias sigan entretenidas haciendo lo que el Señor no les mandó hacer. Cristo vendrá cuando nadie crea que va a venir. Ahí vendrá Cristo. Entonces, mis amados hermanos, últimamente nosotros como iglesia del Señor siempre tenemos 2 alternativas. O nos congregamos en toda piedad y seriedad y constancia para esperar la manifestación gloriosa de Cristo. Pero pastor, puede que Cristo demore otros 300 años. Hermanos, se los digo con respeto. ¿Y qué nos importa? Partiendo del hecho que no sabemos cuándo regresa, lo único que nos corresponde hacer a nosotros es prepararnos para su venida. Porque la iglesia que hoy no se prepara para el regreso de Cristo es una iglesia que mañana va a ser cogida fuera de base, no esperando a Cristo. Hermanos, tan buenos que somos para prepararnos para viajes, para visitas, para paseos y para todo lo demás. Y como creyentes creo que hemos descuidado la preparación congregacional para esperar a nuestro Cristo. ¿Saben qué, hermanos? Una iglesia que no se prepara para la venida de Cristo es una iglesia que podríamos decir no tiene fe en la palabra de Cristo. Cristo dijo que iba a regresar y lo que nos corresponde a nosotros es prepararnos para su regreso. En ese contexto, estimados hermanos, el Señor dice en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero para entender este versículo, mis amados, es necesario determinar qué era lo que pasaba en los días de Noé. Bueno, veamos el versículo 38. El versículo 38 nos dice qué era lo que estaba haciendo el mundo en los días de Noé. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, oigan lo que estaban haciendo, estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué nos dice esto? Esto no nos habla de un mero almuerzo, comer y beber. No, estaban enfiestados, estaban entretenidos, estaban embelesados con las cosas y los placeres de este mundo. Y dice, casándose y dando en casamiento. Todo era fiestas, todo era tranquilidad, todo era aparente gozo. Ahí fue cuando vino el diluvio y cuando ellos ya se percataron, era muy tarde. Mis hermanos, el Señor vendrá en un momento, en un instante, en el que la inmensa mayoría de personas ignorantes de la promesa, o en la que la inmensa mayoría de los creyentes que han olvidado la promesa, estén ebrios y dormidos con las cosas del mundo, entretenidos con las cosas del mundo. Ahí vendrá Cristo. Dicen que los tiempos cambian. ¿No es así, hermanos? Y yo me pregunto, ¿cuánto han cambiado los tiempos justo antes del diluvio cuando los comparamos con los tiempos en los que vivimos? Poco, hermanos. Pues de la misma manera en la que la gente hoy no cree que vendrá el fin, y con el fin, el juicio de Dios, así tampoco los que vivían en los tiempos anteriores al diluvio creía que vendría el fin. Lea el versículo 39. Y ninguno de ellos, ninguno de los que se perdió, ninguno de los que no le creyó a Noé que vendría el fin y el juicio de Dios, dice, ninguno entendió hasta que llegó lo que negaron por tanto tiempo. ¿Sí entendieron eso? Los que no tenían fe, los que negaban que vendría el día del juicio de Dios sobre ellos, se dieron cuenta que Dios sí cumplió la palabra, pero ya muy tarde.
Ya no había tiempo de arrepentirse, ya no habían barcas para construir, ya no había salvación que abrazar. Ahora solo quedaba resistir el peso de la ira de Dios. Que el Señor Jesucristo prometió regresar en todo honor, poder y gloria es una promesa inmutable para nosotros, pero también a la vez es una amenaza para los incrédulos. Y no obstante lo anterior, hermanos, ¿cómo nos encontrará el regreso de Cristo? Miren, hay algo sabio en lo que le voy a decir a continuación. Hay dos cosas en lo que concierne a la escatología personal. Si usted quiere comprender un poco más de escatología, hable con los hermanos que le envíen los enlaces para esas ponencias de escatología. Eso le va a aclarar, yo espero, muchas de sus inquietudes. Pero mis amados hermanos, en lo que corresponde a la escatología personal, hay dos avenidas. La primera es que muramos. La segunda es que Cristo venga. No piense o no se prepare exclusivamente para su muerte. Para la muerte nos debemos preparar todos, pero no se prepare exclusivamente para su muerte. Prepararse exclusivamente para su muerte es dejar de lado la promesa que hizo el Señor, que Él regresaría. Preparémonos tanto para nuestra partida por muerte como para el regreso del Señor, mis amados hermanos. Preparémonos para ambas cosas. La que venga primero, gloria a Dios, pero preparémonos para ambas cosas. Pero ¿en qué o qué nos va a encontrar el Señor haciendo? Yo quiero, esto hermanos, no es una manera de manipular, pero solamente quiero que reflexionemos de verdad con toda honestidad. Piense en ese pecado desagradable, maluco, sucio, lo que sea que usted haya hecho esta semana. Piense en eso. Y ahora piense en esto. ¿Será que el día que Cristo regrese lo va a encontrar exactamente practicando ese pecado? Piense en eso. ¿Cómo nos va a encontrar Cristo si regresa, hermanos? ¿Nos va a encontrar el Señor Jesucristo entretenido con las cosas del mundo, como sucedió en tiempos de Noé? Hermanos queridos, ¿o nos va a encontrar el Señor un día? Supongamos que el Señor regresa un día del Señor, un domingo. ¿Acaso el Señor, cuando venga, no lo va a encontrar congregado con la iglesia? ¿Acaso el Señor, cuando venga, no lo va a encontrar congregado como no encontró congregado a Tomás con los suyos? Pues pastor, no importa, porque yo soy un verdadero cristiano. Luego, donde yo esté, seré tomado también con los que están congregados. Pobre pensamiento el que se atreva a pensar de esa manera. El día que, y lo digo, es algo que debemos, el día que nosotros estemos pensando de esa manera, cuestionemos la veracidad de nuestra fe en Cristo, mis hermanos. El día que nosotros estemos pensando, bueno, no importa si me congrego, yo soy de Cristo, pongamos en tela de juicio la veracidad de nuestra fe. El día que pensemos, bueno, si sirvo, si me congrego, si hago, si no hago, soy de Cristo, pongamos en tela de juicio la credibilidad de nuestra fe. En fin, amados hermanos, quiera el Señor concedernos la dicha de que el regreso de Cristo nos encuentre preparados, nos encuentre con las vestiduras blancas de salvación, sin mácula y sin arruga. Quiera el Señor que su regreso nos encuentre expectantes, hermanos. Hermanos, quiero enfatizar un momentico en esta palabra, expectantes. Tú vas a recoger a alguien porque van de paseo y tú llegas y lo recoges, pip, pip, y pitas y el hombre o el amigo sale.
Yo, hermano, ¿qué le pasa? No, pues vamos para el paseo. Hermanos, el ánimo del paseo se abaja. ¿Cierto? El hombre no estaba expectante. Ya, me voy para el paseo, pero porque ya le di mi palabra a este que vino ahora a pitar y a molestar. Hermanos, no podemos ser así. El pueblo del Señor es un pueblo expectante. Es un pueblo que, si bien tiene los pies aquí en la tierra y tiene las manos ocupadas en el arado del reino, es un pueblo que, por así decirlo, tiene los ojos de la fe en el cielo, esperando la venida de Cristo. Hermano, nosotros decimos que somos un pueblo que nos parecemos a las iglesias del Nuevo Testamento. Bueno, gloria al Señor. Las iglesias del Nuevo Testamento, particularmente, aunque con algunas desviaciones, particularmente la iglesia de Tesalónica, era un pueblo que estaba ocupado y quizás preocupado por la venida de Cristo. Mis amados hermanos, no solamente el apóstol Pablo habla de la venida de Cristo, el apóstol Juan habla de la venida de Cristo, el apóstol Pedro habla de la venida de Cristo, y no serán esas suficientes exhortaciones para nosotros estar preparados frente a esa venida. Hermanos, debemos estar expectantes. Es como un pueblo que, después de muchos años de sufrir la tiranía de un gobernador injusto y malvado, no se emocione porque llega el más justo de todos los gobernantes que puedan existir. Hermanos, estamos esperando a nuestro rey. Estamos esperando a nuestro Señor. Estamos esperando a ver a aquel que nos salvó en la cruz del Calvario. Estamos esperando verlo en gloria. Estamos esperando disfrutar de su presencia para siempre. ¿Y no nos emociona eso? Uy, hermanos, eso dice mucho de un pueblo. Un pueblo que no está expectante de la venida, del cumplimiento de la promesa. Un pueblo que no está expectante por las bendiciones que el que hizo la promesa le ha dejado al pueblo. Es un pueblo ingrato, hermanos. Que ninguno de nosotros entonces se entregue a un sueño funesto, ni a una vida licenciosa, porque Él vendrá, Él cumplirá su promesa. Él tomará a su iglesia consigo. Él traerá reposo a su pueblo y traerá consuelo a todos los suyos. Entonces, hermanos queridos, quiera el Señor encontrarnos firmes y congregados junto a los demás hermanos de la iglesia. Ese debe ser nuestro anhelo. Ahora bien, sabemos el cómo vendrá, con voz de ángel, el sonido de las trompetas, las señales en los cielos. Sabemos el cómo vendrá. ¿Cómo será la manifestación? ¿Cómo será el día de la parucía? Pero no sabemos, insisto, el cuándo vendrá. Jamás olvidemos lo que dice Cristo mismo. Nadie sabe el día y la hora. Jamás olvidemos lo que dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, es decir, el día del juicio, vendrá así como ladrón en la noche. Jamás olvidemos lo que dice Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos queridos, ¿y por qué es tan importante tener en cuenta que nadie sabe ni el día ni la hora del regreso triunfal de Cristo? Porque así lo diseñó el Señor. Porque eso es sabiduría. Miren, hermanos, solamente basta que seamos honestos. Ni siquiera creo que más de 200 neuronas no nos vamos a consumir en el siguiente ejercicio. Basta que seamos honestos nomás. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si el Señor Jesucristo nos hubiese dado la fecha precisa y la hora del regreso? Muchas cosas podemos pensar, pero una de ellas es que viviríamos, o muchos vivirían, en el mundo, en sus embriagueces, en sus desórdenes, en su desobediencia, en su falta de congregarse, y justo el día antes se pondría a cuentas con Cristo. Y si eso pasa, ojo con esto, y si eso pasa, si el mundo estuviera en sus embriagueces y en sus desórdenes, o se los pongo en términos de lo que le pasó a la gente en los tiempos de Noé. Si estas personas hubiesen sabido que el martes a las 3 de la tarde iba a empezar a llover,
hasta hubieran tenido la fiesta hasta el lunes adentrada la noche. Y ahí, ¿qué hubiese pasado? Hubiesen tenido una fe falsa, una fe interesada, una fe que solo pretendía salvar o que los salvara de la ira de Dios, pero no era una fe verdadera. Hermanos, tengamos contentamiento de que no sabemos ni el día ni la hora, porque era designio o es designio de Dios que su iglesia esté como una virgen preparada y vigilante como el centinela. Que no nos importe el cuándo vendrá, porque no lo sabemos. Lo que debe importarnos es qué debemos velar, porque Cristo regresa cuando pocos lo esperan. Lo que debe importarnos es que debemos recibirlo en santidad porque Él es santo, que debemos ataviarnos porque somos la esposa de Cristo, que debemos estar expectantes porque pronto estaremos con Él para siempre, y que debemos estar congregados para esperar la promesa porque Él no nos va a fallar, hermanos. Pero eso era lo que hacía el pueblo de Dios antes del diluvio, y con celular y tabletas es lo que hace el mundo en días como hoy. Lo mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el pueblo del Señor frente a la promesa de su regreso? Ese es el segundo encabezado. Como lo hemos dicho, quizás en otras palabras, entre tanto el Señor cumple su promesa de regresar, su iglesia se congrega y se prepara para esperarlo. No importa si viene mañana o si viene después de que todos los aquí presentes muramos. Lo que importa es que esta iglesia nunca deje de velar, nunca deje de esperarlo, nunca deje de decir Maranata y nunca deje de prepararse. Pues la preparación para su regreso es una manifestación de nuestra fe. Hermanos, entonces, ¿cómo nos preparamos como iglesia para el regreso de Cristo? En primer lugar, velando. El Señor debe encontrar a su iglesia velando. No nos equivoquemos, mis amados hermanos. Por favor, se lo ruego. Las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esas palabras no eran para el Pedro dormilón en ese contexto, sino que lo son para cada creyente con el correr de los siglos y para cada iglesia hasta que Cristo venga. Velar en su sentido más básico significa: pasé la noche en vela, es decir, no pude dormir. Eso significa velar. Y en el sentido espiritual significa estar alerta, pendiente por el estado de su alma. Hermanos, nos congregamos también para velar por el estado de nuestra iglesia. Sí, nuestra iglesia cuenta con pastor, con anciano gobernante. Nosotros estamos intentando velar por el estado de la iglesia, pero nos congregamos para velar, hermanos, para no dormir y para esperar el regreso del Señor Jesucristo. Hermanos, si pensamos en la iglesia como aquella novia que se desposará con el Señor para siempre en las bodas del Cordero, pista, ¿qué parábola de inmediato se viene a nuestras mentes? La de las 10 vírgenes. Exactamente, hermanos. Y esta parábola le provee a la iglesia una gran lección, y es esta: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la conclusión de la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas, tranquilas, sabían que iba a venir, pero no estaban preparadas. No miraron qué necesitaban,
no miraron, no previeron algunos asuntos. Y lo mismo, miren que es que lo mismo pasa y el pueblo no aprende. Lo mismo que pasó en los días de Noé, es lo mismo que el Señor está dibujando en esta parábola. Vino el Señor y no encontró algunas de esas vírgenes preparadas. Consecuencia del asunto, quedaron atrás. Mientras Cristo regresa, no se entretengan, mis hermanos. Digo, no es que no nos podemos entretener en cuestiones beneficiosas para nosotros, en cuestiones de ocio santas. No es que no podamos tener entretenimiento de una manera lícita, legítima, pero no se entretengan en las cosas de este mundo, mis hermanos. Las cosas de este mundo son como una de esos geles que aplican en una hoja y donde las moscas una vez lo tocan, ahí se quedan pegadas. Las cosas de este mundo son pegajosas. Este mundo no tiene la intención de que te quedes pegado en su entretenimiento por unos días. Quiere que te quedes ahí. Ten cuidado con eso. Prepárense. Más bien preparémonos, hermanos. Los atletas no van a unas justas competitivas sin preparación. Preparémonos, hermanos, porque viene nuestro Señor. Estemos pendientes del estado de nuestras almas. Prestémosle atención a aquellas banderas rojas que se agitan o que nuestra conciencia agita cuando cometemos un pecado. Tenemos que estar pendientes de estas cosas, tenemos que velar. Pero en segundo lugar, hermanos, el velar va acompañado de otra acción fundamental, que es orar. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Hermanos, como iglesia nos congregamos para esperar a Cristo y a Cristo lo debemos esperar velando y orando. Ojo con esto. Lucas 21 es un pasaje cuyo contexto es el regreso triunfante de Cristo. Hermanos, yo les pido por favor que abran sus Biblias en Lucas 21 y solamente vamos a leer unos versículos puntuales para que usted vea que el contexto del que les voy a decir a continuación tiene que ver con el regreso de Cristo y eso nos va a enseñar cómo la iglesia espera a Cristo. Lucas 21. Leamos el versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, ojo, pero el fin no será inmediatamente. Versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Eso me está hablando del fin del mundo. 25, no los voy a... Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora, es en ese contexto del regreso del Señor Jesucristo que encontramos el consejo que Dios le da a su iglesia. Versículo 36. Ya leímos el contexto, ahora vamos a leer el 36. Dice, velad pues, ya hablamos de velad. Velad pues en todo tiempo orando. La iglesia, mis amados hermanos, debe velar y estar pendiente, pero esa acción y efecto de velar y estar pendiente lo debe acompañar de oración. Hermanos, ni velar ni orar son asuntos pasivos. Ambos son de hecho acciones en las que debe perseverar la iglesia. No nos quedemos ociosos mirando al cielo a ver cuándo llega Cristo. Hermanos, doblemos rodillas a este lado de la eternidad y preparémonos como iglesia. Pidámosle al Señor más gracia en la santificación, pidámosle al Señor más fuerza en el servicio, pidámosle al Señor más amor los unos con los otros. Así la iglesia se prepara. ¿Cómo se prepara la iglesia? Velando, 1, orando, 2. La iglesia se prepara tomando, observando
las ordenanzas del Señor. Así se prepara la iglesia, mis amados hermanos. Así debe encontrar el Señor a su iglesia. Ese es nuestro tercer punto del cómo la iglesia se congrega y se prepara para la venida de su Señor. Vuelvo y uso el mismo modus operandi. Les voy a leer un versículo en el contexto de la venida de Cristo para después señalarles el consejo de Cristo para la iglesia mientras Él regresa. Primera de Corintios, yo se los leo, 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa. Este es un mensaje de parte de Cristo. Ahora, pero si algo es evidente en este contexto es lo siguiente: ¿hasta cuándo? Pero hágase la pregunta, ¿hasta cuándo el pueblo del Señor toma la cena? Y la respuesta la encontramos en el resto del versículo 26. Así pues, le está hablando Pablo a la iglesia, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, no está hablando de frecuencia, está diciendo simplemente que cada vez que celebremos esta ordenanza, dice, anunciamos la muerte del Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Es decir, entre tanto Él venga, la iglesia del Señor debe prepararse en obediencia, celebrando las ordenanzas. Hermanos, entre más aprendemos de la palabra, entre más argumentamos al respecto del carácter bíblico de la membresía, entre más vamos estudiando más la esencia de las ordenanzas, más quizás, espero yo que el Espíritu Santo nos haga ese favor, más nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de obedecer ciertos asuntos. Ciertos asuntos que no podríamos obedecer a menos que estemos hablando de una membresía, hermanos. Ojo con eso, no lo descarte. No soy de los que quiero agobiarlo. El pastor siempre habla de eso. Estoy hablando últimamente de eso porque después de años creo que vi mi error. Yo asumí que el asunto de la membresía era un asunto tan básico y tan evidente que no había necesidad de explicarlo. Creo que me enfoqué en explicar muchas otras cosas, pero este asunto yo lo daba por sentado. Vaya sorpresa, vaya ignorancia la que hay, bueno, los estoy tratando con respeto, vaya ignorancia la que hay en el pueblo de Dios de que no ven la membresía como una doctrina de las Sagradas Escrituras. En fin, hermanos, tengamos en cuenta esto. Nosotros nos congregamos velando para esperar al Señor y lo hacemos velando, orando y cenando. Cuarto punto. Hermanos, la iglesia debe esperar al Señor santificándose. No solamente velando, no solamente orando, no solamente obedeciendo, claro, pero santificándose. Y de nuevo, vamos a leer un versículo que tiene que ver con el regreso del Señor para que veamos que mientras el Señor regresa, nosotros debemos santificarnos. Esta vez es el apóstol Pedro, primero de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. O sea, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Para nosotros entender esta expresión, tenemos que regresarnos a aquellos tiempos, porque la cultura oriental en aquellos tiempos tenía por costumbre vestirse con ropas largas. Luego, esa expresión, ceñid los lomos, era la acción y el efecto de tomar esas largas vestiduras y de enrollarlas sobre la espalda para poder correr sin estarse enredando con la falda, digámoslo así. Así tenemos que esperar al Señor. ¿Listos? Ceñid los lomos, es decir, levanto las vestiduras, las enrollo, las pongo y estoy listo para salir a su encuentro. Pero dice el texto: y esperad por completo la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, hermanos, y mientras el Señor sea manifestado, nosotros debemos estar expectantes. Y en los versículos que sigue nos habla de santidad. Entonces nos dice Pedro: esperen la manifestación de Cristo, y dice,
14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, nos congregamos como iglesia para esperar el regreso de Cristo. ¿Cómo lo esperamos? Velando, orando, cenando y santificándonos, hermanos. Quiero aprovechar estos últimos minutos, con el permiso de ustedes, para dar un quinto argumento. El Señor debe encontrar a su iglesia, vuelvo y repito, velando, orando, cenando y santificados, pero el Señor debe encontrar a su iglesia congregada. Ojo con esto. Y aquí viene mi pasaje favorito. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Pero les voy a leer desde el 24 para que comprendamos el contexto. Ojo con esto, mis amados. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ojo que es el mismo modus operandi. Les voy a mostrar que el contexto es el regreso de Cristo y les voy a mostrar el consejo de Cristo para con su iglesia expectante. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo mismo, hermanos. Es la misma enseñanza que vengo repitiendo hace 10 minutos. Antes de que Cristo venga, el pueblo debe estar ocupado, obedeciendo al Señor, teniendo cuidado de su cuerpo y delante del Señor en oración. Antes de que venga Cristo, el pueblo debe estar despojándose de los vestigios de la carne. Y esto no solamente aplica para nosotros a nivel individual, mis amados. Antes de que venga Cristo, la iglesia debe estar más liviana, sin cargas, sin ningún vestigio del mundo dentro de ella, sin ninguna enemistad dentro de ella. Llega Cristo, hermanos, y es como, para que lo veamos pues a un nivel como más a nuestra altura, es como si llegara el papá a la casa. El papá se va de viaje y le dice al hijo, Ananías y Atanasio, me hace el favor y no peleen. Y el padre de familia llega a la casa y los encuentra como perros y gatos. ¡Qué desilusión, hermano! Bueno, no es que Cristo vaya a tener desilusión, pero qué desilusión. Un padre que quiere que sus hijos vivan en paz, compartan sus juguetes, compartan la comida, todo lo que tienen, y llega y los encuentra agarrados. ¡Qué deshonra para ese padre! No, pero nosotros creemos que el Señor nos va a encontrar en medio de cualquier relajo, en medio de cualquier práctica mundana, en medio de cualquier contienda, y todo va a estar bien. Es que nosotros, hermanos, humanizamos a Cristo. Y nosotros bajamos del estándar bíblico según a nosotros nos parezca. No, hermanos, no. Esa no es la manera de pensar del creyente, mis amados hermanos. Cristo viene, mis amados, y no podemos dejar de congregarnos. Porque el texto nos dice que si dejamos de congregarnos, o esa es la implicación, si usted se deja de congregar, ¿cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras? Dígame. ¿Cómo los creyentes que no se congregan se estimulan con otros creyentes? Ah, pastor, es que usted no sabe el internet, para eso está el Skype. Ahí nos estimulamos a las buenas obras. No, mis amados, es en el contexto de la asamblea. Claro que yo puedo estimular a un hermano en Londres y ellos a mí, pero es en el contexto. Esto no está hablando, esto no tiene en mente el internet, hermanos. Esto tiene en mente la asamblea local, el grupo de creyentes que se reúnen en una localidad. Hermanos, si no nos congregamos para esperar a Cristo, y mientras esperamos a Cristo, si no nos estimulamos en todo amor, en toda paciencia y a toda buena obra, hermanos, entonces ¿qué? Estamos perdiendo de vista esta razón, hermanos. ¡Qué maravilla! Comenzamos esta serie diciendo o hablando del acto de congregarnos y la terminamos literalmente señalando la importancia de congregarnos. Debemos esperar la manifestación gloriosa de Cristo congregados como iglesia.
Debemos dejar de lado la creencia individualista de que Cristo viene por usted como creyente, por mí como creyente, por mi hermano como creyente. Hermano, ¿o acaso las bodas del Cordero son con usted? O con usted, hermano, o con usted, hermana. Las bodas del Cordero es con la iglesia de Cristo. Una iglesia en la que usted y yo y mi hermano y mi hermana, una iglesia de la que todos somos partes. Una iglesia en la que nos congregamos para orar, para velar, para cenar y para honrar a Dios en toda santidad, hermanos. Me cuesta dificultad pensar a la luz de todas las enseñanzas del Nuevo Testamento que Cristo viene por llaneros solitarios, para quienes no hay iglesia digna de ellos. Me cuesta dificultad pensar que alguien que puede encontrar una iglesia local y se rehúsa a congregarse con esa iglesia está dichoso de que el Señor venga. No, hermanos, la enseñanza bíblica es que Cristo viene por su iglesia visible, militante, regenerada y santa. Pidámosle al Señor, mis hermanos, que nos conceda la gracia, la dicha para perseverar en la congregación. Perseverar necesita gracia. Alguien puede perseverar en la carne, pero tarde o temprano la gasolina se va a acabar. El verdadero creyente persevera en la iglesia por la gracia de Dios. Pidamos entonces al Señor esa gracia, mis amados hermanos. Que el Señor nos recuerde que el congregarnos es el acto más básico, pero también más necesario. Pidámosle a nuestro buen Dios que nos recuerde que es sobre ese acto básico y necesario del congregarnos que nosotros servimos al Señor, que nosotros amamos al hermano, que nosotros proclamamos el Evangelio. Desde nuestras casas no podemos hacer nada de eso. Es en la asamblea del Señor. Pidámosle al Señor que nos conceda años de instrumentalidad para continuar proclamando el Evangelio hasta que Él regrese. Pidámosle al Señor que cada discípulo, cada verdadero creyente nuevo que ingrese a la iglesia lo pueda edificar y pueda ser de bendición para Él. Pidámosle al Señor que nunca, hermanos, y esto no porque seamos mejores, que nunca el Señor nos permita desviarnos de una adoración en espíritu y en verdad. Pidámosle a Dios que nos conceda la dicha de continuar celebrando las ordenanzas de manera fiel. Pidámosle a Dios, hermanos, que en toda humildad sujetemos nuestros testimonios a la iglesia y que conforme ellos disciernan a la luz de las Escrituras, nosotros, hermanos, ejerzamos la disciplina y en toda humildad también ellos nos disciplinen, hermanos. Pidámosle al Señor que no faltemos a las reuniones de oración. Ya probamos su carácter bíblico. Hermanos, sí, pidámosle al Señor que nos conceda bendición y fortaleza para velar. Que el sueño funesto de este mundo no nos haga ir tambaleándonos de un lado para el otro. Que nos encuentre el Señor orando, cenando, obedeciendo, proclamando el Evangelio, santificándonos y congregándonos sin falta. Hermanos, yo no sé qué tanta de esta serie usted se acuerda. Lo que yo le pido, por favor, es que usted hoy se acuerde de esto, de que nos congregamos porque tenemos el deseo de que el Señor nos encuentre unidos como lo que somos, su iglesia. Cuando usted se acuerda del último sermón de aquella serie que dio el pastor hace años, 10 razones por las que los creyentes nos congregamos, acuérdese de la número 10, nos congregamos para esperar a Cristo. Y mientras Cristo regresa, entonces en ese orden de ideas, nosotros le obedecemos, proclamamos el Evangelio, nos edificamos, adoramos, nos sujetamos a la disciplina, obedecemos las ordenanzas, participamos en la oración. Hermanos, quiera el Señor entonces que acordándose del mensaje del día de hoy, usted pueda decir, sí, Señor, me congrego con la iglesia para esperar a Cristo y de nuevo mientras Él venga, debemos estar haciendo todas las cosas de las que hemos hablado hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hoy terminamos una nueva serie. Vamos a tener un par de días del Señor en los que tengamos unos mensajes diferentes
Y yo diría, hermanos, en 3 o en 4 semanas máximo, retomamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el lugar donde la dejamos. Bendito el nombre del Señor, mis amados.